Abran, por favor, los que no lograron abrir para la lectura que se acaba de hacer, el libro de Nehemías. Acabamos de leer Nehemías capítulo 2, el versículo 13. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías, quien había sido servidor en el palacio del rey persa Artajerjes, era un hombre de toda la confianza del rey, pues era el que probaba los alimentos en aquella época en que era muy común que los reyes fuesen envenenados. El que le servía la copa al rey era la persona más cercana, de más confianza. Quizás no había nadie más en el cual el rey confiara como en este hombre. Estando en el palacio, Nehemías llegó de visita de su tierra natal uno de sus hermanos. Y Nehemías le preguntó: ¿cómo está la gente en Jerusalén, en Judá? ¿Cómo está todo por allá? La respuesta entristeció a Nehemías profundamente. Le dijo Hanani, uno de sus hermanos: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué se entristeció tanto Nehemías cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados, las puertas de la ciudad, de acceso a la ciudad, las puertas de la muralla estaban quemadas? ¿Por qué Nehemías lloró, se afligió, oró y ayunó por varios días? Es que en aquella época de ejércitos invadiendo países, una ciudad que no estuviese amurallada era una ciudad desolada. Una ciudad que no tuviese intactas sus murallas y sus puertas era una ciudad en peligro de invasión. Nadie quería vivir en una ciudad donde no hubiese muros. No había seguridad. Los muros morales, los valores morales, los principios que una persona tiene, si estos principios y estos valores están fuertemente arraigados en el individuo,
es una persona que tiene sólidos fundamentos en su vida moral, en su vida personal. Los muros son los principios, son los valores, son las verdades espirituales en que uno pone su vida y se afirma y se sostiene. Por el contrario, cuando tenemos principios tan débiles, cuando nuestras verdades espirituales son flexibles y cambiantes, cuando no estamos sujetos de la palabra de Dios, estamos entonces a expensas del enemigo. Las murallas son defensas. Podríamos hablar también en otro sentido metafórico. El sistema inmunológico es nuestro mejor aliado, ¿sí o no? Cuando nuestro sistema inmunológico no está funcionando, nuestras defensas están bajas, entonces corremos el peligro de contraer cualquier enfermedad. Y mi esposa, que es la farmacéutica, dice, tú no sabes que cuando una persona desarrolla el SIDA, la tuberculosis viene de la mano. Generalmente, toda persona que ya se le desarrolla el SIDA está allí. Las defensas bajas. Un país, noten esto, un país, una sociedad que no tiene valores, que no tiene principios, es un país que está en grave peligro, en decadencia. Y eso también lo vemos en términos familiares. El otro día estaba conversando con una hermana de nuestra congregación sobre cuán terrible es en un hogar donde los padres, la familia, el núcleo, no tienen sólidos principios morales. ¿Cuánto afecta a la siguiente generación? Y entonces hablamos de pecados generacionales. Hablamos de que mi abuela no tuvo un hogar sólido porque el abuelo abandonó a la familia. Y los hijos, mi abuela no tenía sólidos principios y los hijos fueron un desastre en sus vidas. Y nació la siguiente generación. Y continúa esa cadena donde se transmite un pecado a la siguiente generación. No hay sólidos principios en el hogar. Por el contrario, me conversaba esta hermana. Un hogar donde los esposos están unidos, muy pobres, económicamente hablando, pero ricos en valores. Crían hogares estables, hijos estables, y eso se pasa a la siguiente generación. Hay valores que debemos cuidar, guardar y defender, porque son los muros que nos protegen. Una de las terribles situaciones de nuestra generación, oigan bien esto, chicas y chicos, una de las cosas terribles de nuestra generación es que los niños se están criando donde el no significa no. Porque hay una flexibilidad en el significado de no. Cuando le dices al niño no, él hace lo contrario. Y no existen maneras disciplinarias para enseñarle no. El no en esta casa y en esta familia significa precisamente eso, no. Te he dicho que no hagas eso, significa no lo hagas.
las restricciones, los límites son para nuestro propio bien. Y vuelvo a usar la ilustración de los parquecitos que hay en los restaurantes, digamos, McDonald's. Están cerrados, ¿verdad? Tienen una puerta de acceso nada más. Desde ahí comenzamos a ver que los límites son buenos. Luego entonces tenemos que cuando van a subirse a algunos de los juegos que hay allí dentro, ustedes ven las reglas, el tamaño de los niños, los zapatos, etcétera, etcétera. Los niños que llegan allí saben que tienen que obedecer esas reglas. Hay una tremenda lección allí. Las reglas, las restricciones, los límites, los muros me dan seguridad, me dan confianza. En la vida hay muros, hay restricciones por mi propio bien. Cuando yo estoy dentro de los muros, cuando yo estoy dentro de las restricciones y de las limitaciones, yo estoy seguro. Me beneficia. Sin embargo, cuando se pierden los valores, cuando se pierde la moral, estamos en una situación terrible. La sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica sacó a Dios de las escuelas hace muchas décadas. Es prohibido hacer una oración, elevar una oración al Dios creador en las escuelas. Prohibido hablar de la Biblia. ¿Y cuál es el resultado? Ahora, no pensemos que nosotros estamos lejos de eso. No pensemos que nosotros somos mejores. Gracias a Dios, en las escuelas aquí podemos hablar de la palabra de Dios. Pero hay que defender esos valores. Porque nuestra sociedad está en decadencia. Cuando el alcalde Blandón sale a desfilar en el orgullo gay, nos indica cuán terribles están nuestros valores. Cuando la primera dama de la nación es abanderada en el orgullo gay, ¿y saben cuál es la enseñanza? Hay que ser tolerantes. Ahora, quisiera hablar un poquito más adelante sobre este asunto. Hay cosas que son verdades, hay principios que nunca jamás cambian. Y es que la palabra de Dios es la verdad y ella nunca cambia. Ella es eterna. Las personas son destruidas, las sociedades se vienen abajo cuando sus defensas morales están caídas. Nehemías estaba muy triste porque la ciudad estaba desolada, porque los muros estaban caídos, las puertas quemadas por el fuego. Y esa es la condición en la que uno llega, porque somos vulnerables al ataque del enemigo. Por ejemplo, la vida. La vida del ser humano es invaluable. Cualquier ser humano, porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, fíjense ustedes, nuestra sociedad ha humanizado a los animales al punto de que los animales
valen más inclusive que un ser humano. Hemos llegado a un extremo terrible. Y no estoy hablando de destruir a los animales. Son creación de Dios. Estoy hablando de ponerlos en el lugar en que Dios los puso. No dice Jesucristo, nuestro Maestro, más valen ustedes que las aves. Si el Padre Celestial cuida de las aves, ¿ustedes no valen más que ellas? ¿Cuál es la respuesta? Valemos más. Cristo murió para salvarnos, no para salvar a los animales, para salvar al ser humano. Derramó su propia sangre, su preciosa sangre en la cruz para salvarnos. La vida humana es valiosa. No debemos verlo a la ligera. En nuestra sociedad sí se está viendo que la vida humana no vale nada. ¿Cuántos sicarios hay? Niños asesinos que desde muy pequeños se les da un arma y matan sin el menor remordimiento, sin ningún temor, con el más terrible menosprecio al valor de la vida. Hasta donde nosotros sabemos, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El Creador así lo hizo. Pero hoy se está cuestionando esa verdad. Hoy en día se dice que no necesariamente tienen que ser del sexo opuesto para contraer matrimonio. Y que estos del mismo sexo que se casan tienen derecho a tener hijos y a criar una familia. Porque dicen que allí hay amor. Y que es injusticia y es falta de tolerancia no admitir y no reconocer que tienen ese derecho. Los valores en nuestra sociedad están en decadencia. Las puertas están quemadas y somos presa del enemigo. Hablando ahora en términos personales, ¿cuáles son los signos que yo tengo mis defensas espirituales bajas y que puedo ser presa del enemigo? ¿Cómo puedo saber que hay una brecha en el muro que me defiende contra el ataque del enemigo? Hay una brecha y el enemigo se puede meter por ahí. Podríamos hablar entonces de desánimo. Podríamos hablar de tolerancia del pecado en nuestras vidas. Permitir que se queden pensamientos de maldad en nuestro corazón. Podemos entonces hablar de la pereza espiritual, del desánimo de no orar, de no leer las escrituras para alimentarnos, de venir como una tradición a escuchar la palabra y cumplir con Dios, no porque lo necesitemos, venir simplemente por venir a las reuniones de la iglesia. Estamos hablando de síntomas de que nuestras defensas espirituales están bajas y podemos entonces ser presa del enemigo. Cuando nosotros caemos en un pecado, no caemos en ese pecado de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso de debilitamiento. Es un proceso que va socavando, debilitando nuestras bases espirituales. Necesitamos revisar y hacer un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo con mis valores? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis valores? Por ejemplo,
Usted puede detectar cuando una persona, sus valores morales están por el piso, caídos, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por la manera en que gasta su dinero, cómo lo gasta. Hay señales que indican cuando una persona no tiene valores sólidos. La manera en que ve su punto de vista del mundo, sus razonamientos, su perspectiva de la vida, indican qué clase de valores tienen, si tienen valores sólidos o no. Necesitamos reforzar nuestros valores. Nehemías, cuando escuchó la situación, se puso muy triste. Ayunó, oró y él se puso a disposición de Dios. El rey le preguntó que por qué estaba triste y Nehemías dijo: ¿cómo no puedo estar triste, rey, si la ciudad, la casa de mis padres está en ruinas y está en afrenta? ¿Qué es lo que piensas hacer? Yo quiero ir a reconstruir los muros. ¿Qué necesitas? Necesito que me dé cartas de autorización, necesito que me dé personal, que me dé seguridad para el camino, que me proteja. Necesito los materiales, todas las provisiones. Y el rey le dijo: te voy a dar todo eso. Quiero que me digas cuándo vas a regresar. Y él estableció un tiempo. Cuando llegó, el texto que leímos, el texto base, Nehemías 2:13, habla de cuando él llega a Jerusalén en la noche, lo primero que hace es que se monta en su caballo y a solas, sin decirle nada a nadie, en su primera noche en Jerusalén, él va y recorre todo el perímetro de la ciudad por los muros. Y él se da cuenta que la magnitud de los daños eran mayores de lo que él pensaba. Le tomó más tiempo, pero levantó los muros. Hubo gran oposición, hubo una lucha, una guerra espiritual, pero él respondía con ayuno, con oración y con trabajo, con disciplina, con organización. Necesitamos imitar a Nehemías, los muros de defensa, muros espirituales de tu familia, de tu hogar, de tu vida. Refuerza los muros espirituales, tus valores, tus principios, tu fe, tu confianza en Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Jerusalén cayó, un enemigo, Babilonia, llegó. Fueron ellos los que destruyeron los muros de Jerusalén. Fueron ellos los que saquearon, destruyeron el templo y llevaron cautivos y esclavizaron a lo mejor, a los más sanos y robustos. Lo que el enemigo hace es eso, destruir, si nos descuidamos. Si descuidamos nuestras defensas. El mensaje de Dios es este: las defensas de tu vida son cuán fuerte es tu fe, tus principios, cuán firme estás en la palabra de Dios, cuánta convicción tienes tú, cuán fuerte es tu fe, tu amor, tu fidelidad hacia Dios. Cuando todo eso está débil, entonces entra en el proceso de debilitamiento espiritual y el enemigo va a entrar en tu vida con cualquier pecado. Cualquier tipo de pecado puede entonces atraparte, así como cuando nuestras defensas inmunológicas están bajas. Podemos ser contaminados por cualquier cosa. Vamos a orar.